Bueno, buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Qué buena sesión el último. Y realmente estaba entusiasmado, inspirado por lo que ustedes están haciendo aquí en Salud Pública en México. Estoy viniendo a México desde 1980 en una colaboración en diarreas con Guillermo Ruiz Palacios. Y cada vez que vengo, aprende mucho. Y estoy de esta facilidad de aprender de aquí que estoy tan entusiasmado, estaba tan entusiasmado de volver cuando el presidente me invitó a esta sesión. Y tengo que mirar un poco lo que aprendí en los últimos años. Primero, vino como asistente en el programa de epidemiología del Ministerio de Salud, en donde encontré con Jaime Sepúlveda, Pablo Curi, Guatemoc, Ruiz Matos y otros, todos que están en Roberto Tapia, todos que están en posición de leadership hoy en día aquí en México, en el mundo. Hoy aprendí el tratamiento paliativo, la iniciativa dirigida por Felicia Noll, realmente con Lancet, mudando el mundo en esta dirección. Aprendí de Julio Frank, de Seguro Popular y el impacto de dar acceso a tratamiento a todos los mexicanos. Realmente algo que todo el mundo está apreciando. Así que cada vez que vengo estoy aprovechando del liderazgo aquí. Y la última vez estaba aquí mirando el programa de poner impuestos sobre las bebidas azucaradas. Realmente algo, un propuesto que todo el mundo está mirando para su impacto sobre las enfermedades crónicas. Así realmente es un placer de venir aquí y aprovechar de lo que puedo aprender de ustedes. No es al revés, es en esta dirección. Hoy voy a hablar con mi experiencia con rotavirus y realmente mucho de los conocimientos de rotavirus han venido de investigadores aquí en México. Y esta presentación es nombrado por Jesu Kumate Rodríguez, que yo encontré primera vez en el año 92 cuando vino para mirar el problema de cólera con Jaime Sepúlveda. El brote que vino aquí en este año y fue controlado por los programas de control epidemiológico en el país. Después volví en el año 204-5 por las deliberaciones con Jesu Kumate y Roberto Tapia sobre la introducción de la vacuna de rotavirus aquí en el país. Así que ustedes siempre están en el cutting edge de investigaciones en el mundo. Y es mi primera vez aquí a León y voy a poner el rotavirus aquí en su corazón. Bueno, realmente es 10 años desde la introducción de la vacuna aquí en México. Vamos a ver cómo han cambiado las cosas aquí en México, pues en el mundo. Porque mi primera vez cuando estaba metido en diarreas en los años 70, había más o menos 50,000 niños muriendo por diarrea aquí en México. ¿Cómo han cambiado aquí y qué más podemos hacer en el futuro? Bueno, cuando yo terminé escuela de medicina, lo que sabemos de diarreas fue muy poco. Sabemos que fueron más o menos 5 millones de niños muriendo en el año 70 y las etiologías fueron solamente algunas bacterias, parásitos y idiopáticas. Y como estudiante que no sabía latino, yo creía que idiopático fue un patógeno. Pues no era así. Realmente yo me da cuenta que vamos a aprender mucho. Y vino a trabajar en Bangladesh por cólera, porque para mí este fue el patógeno por diarrea más importante para salud global. Yo estaba un estudiante de la historia de medicina
Y yo he visto esta placa, este dibujo de Jon Snow, que han visto que el cólera fue alrededor del pump en Broad Street. Y yo pensé como joven, naif, que yo podía parar cólera en Bangladesh si yo puedo parar, dar pumps, agua limpio en Bangladesh. Naif, joven. Mi introducción entera que fue en CDC, trabajando con los barcos, que tenía muchos viajeros con diarrea. Y yo pensé que esta no fue la cosa más importante en el mundo en cuando fueron tantos millones de niños muriendo por diarreas. Así que me fui a Bangladesh en el año 79 con mi esposa para ver qué podemos hacer por cólera. En esta época, CDC querían alguien que sabe clinical trials, que puedan hacer un clinical trial en una vacuna, y alguien que puedan trabajar con cólera. Y yo he dicho, bueno, yo no sé nada de cólera, nunca han hecho un clinical trial, pues me voy. Y me pasé 4 años allá aprendiendo. Me fui de un crucero a este barco en el río Ganges, que fue una clínica para tratar y hacer investigaciones por cólera y otras diarreas. En el hospital en Bangladesh fueron 100,000 pacientes al año y no tuvimos ningún datos sobre su patógeno o cómo podemos mejorar la situación. Nunca nada de datos importantes. Mi esposa, un pediatra, montó un sistema de vigilancia, mirando 4% de los pacientes que ingresó al hospital. Y nos han dado cuenta que cólera era importante, 6 a 9%, en cuanto rotavirus, un bicho que no ha sido descubierto cuando yo terminé escuela de medicina, han sido descubiertos. Este fue más importante que el cólera en este sistema. Bueno, el descubrimiento fue por Ruth Bishop en el año 73. 44 años atrás. Lo que hemos descubierto en este tiempo y lo que podemos hacer en el futuro. Bueno, rotavirus es un diarrea como todos los otros diarreas en niños, con diarrea, vómito, shock y deshidratación y muchas veces fetal. Cuando yo vino a ver Roberto Tapia, cuando él fue subsecretaria aquí, hemos hecho una película sobre rotavirus y me fue a Tabasco de ver a este paciente aquí exactamente igual en un sistema de rehidratación intravenosa. Un niño que no era muy contento con su enfermedad. Lo que aprendí en Bangladesh también fue que aprendimos mucho de lugares como Bangladesh. Una de las cosas que hemos aprendido fue el uso de salas de rehidratación oral, tratamiento oral por niños. Y cuando los políticos de mi país me preguntan por qué ustedes van a invertir dinero en los países en vías de desarrollo, yo tengo que contestar al político, ¿usted tiene niños en su estado? Por supuesto, sí. ¿Estos niños tienen diarrea? Por supuesto, sí. Usted sabe, senador, usted sabe de dónde viene el tratamiento por sus niños allá en su estado. No tengo la menor idea. Este viene de investigación en Bangladesh hecho por americanos, pagado por el taxpayer americano, y realmente es uno de los muchos cosas que hemos aprendido de nuestras inversiones en salud global. Bueno, rotavirus es el patógeno más común como una causa de diarrea severa. Todos los niños están infectados en sus primeros 5 años de vida. Yo digo que es un virus democrático. No es republicano o democrático, sino es un virus que afecta a todos los bangladeshis, americanos, mexicanos igual.
En el sistema republicano, cuando tenemos un presidente republicano, tengo que decir que es un virus de equal opportunity, oportunidades iguales a todos. Infecciones son sintomáticas, primero infecciones, hay buena inmunidad, el mejoramiento en saneamiento ambiental, aguas, no cambia la incidencia de esta enfermedad. Bueno, cuando regresé de Bangladesh, había un estudio de nuestro Instituto de Medicina sobre cuáles son las vacunas más importantes por el mundo en el futuro. Y cuando miramos rotavirus, en esta época fueron más o menos 4 millones de muertos por diarrea en el mundo. Realmente lo más importante, infección en niños al lado de infecciones de vía respiratoria. En cuanto 800,000 fueron por rotavirus. Así que rotavirus llegué como una de las primeras prioridades de esta investigación. Al mismo tiempo, cuando estaba mirando vacunas para los Estados Unidos, esta no fue una prioridad. ¿Qué voy a hacer cuando estaba en CDC tratando de conseguir dinero para mis actividades? Así, el problema, ¿cómo podemos mesurar el impacto de esta enfermedad en mi país para averiguar su importancia y la necesidad de una vacuna? Cuando todas las diarreas fueron igual, no han sido un método laboratorio utilizado, fue un problema. Y sin mucho dinero y sin mucha gente, yo tomé mi epidemióloga de mirar admisiones, hospitalizaciones de niños menores de 5 años en mi país. 200,000 hospitalizaciones al año en niños menores de 5 años. Y usted ve aquí en la placa, hay una estacionalidad en invierno en niños de 6 meses a 2 o 3 años. Este pic es de rotavirus. Y con esta identificación pudimos medir el impacto de esta enfermedad en mi país. Y este fue el principio de nuestra vigilancia mundial. Así que podemos decir que el riesgo por un niño es que todos los niños están infectados. 1 en 7 van al médico, 1 en 80 van al hospital, son hospitalizados, y muy poco, 20 a 40 muere. Bastante distinto que los 20,000 que murieron en Bangladesh al mismo tiempo. Hay solamente 4 cepas importantes de rotavirus en el mundo, así que una vacuna tiene que parar estas 4 cepas. Y hay cepas que vienen de animales y humanos. Pues interesante, las vacunas que están desarrolladas fueron de cepas humanos como de GSK, un otro de Merck, un otro de los australianos y un otro en India. Y todas las vacunas que tenemos en el mundo hoy en día son del sistema, la idea que han desarrollado Albert Sabin. Vacunas de vía oral con virus vivo, como OPV, polio. Bueno, nuestro conocimiento que hay buena inmunidad a rotavirus vino de los estudios de Raúl Velázquez y Guillermo Ruiz Palacios aquí en México en el año 96, publicado en el New England. Ellos han seguido un cohorte de niños de nacimiento hacia 5 años de edad y lo encontré que en los primeros 2 años de vida, unos 10 a 20% de los niños ha tenido 5 infecciones por rotavirus. Pues después del primer episodio de rotavirus, estos niños fueron protegidos contra el segundo. Una efectividad de esta primera infección de 77% y con 3 infecciones fueron casi completamente protegidos.
Así que eso danos confianza que una vacuna de vía oral pueden funcionar bien. Estaba en el laboratorio originalmente con Albert Kapikian, que montó el primer vacuna de rotavirus. Y fue algo importantísimo cuando tuvimos en esta época más o menos 600,000 muertos en el mundo. Así que tuvimos mi primer vacuna para protección de niños, algo muy importante en todo el mundo. También en este año yo encontré con este tipo, Bill y Melinda Gates. Él me han dicho, usted dice, él ha leído el World Bank Report, en donde dice que el rotavirus está matando 500,000 niños al año. ¿Por qué? Yo no sé nada de eso. Y tenía cena en su casa, y después de esta cena, él invirtió en 4 vacunas. Y solamente por sus inversiones tenemos programas grandes mundialmente por vacunas de rotavirus y los demás. Bueno, yo he dicho a Gates que el peso de esta enfermedad era enorme. La mortalidad en los países en vía de desarrollo era enorme. Tenemos vacunas que están al punto de estar lanzado. Podemos introducir en los países en vía de desarrollo en 5 a 7 años y podemos medir el impacto en 1 o 2 años después de la introducción. Esto fue 20 años atrás. ¿Okay? Y con este éxito del salida de la vacuna, hemos ganado un premio Pasteur del Children's Vaccine Initiative. Dr. Kapikian, que desarrolló la primera vacuna, Ruth Bishop, que han descubierto este virus, y yo por nuestro trabajo en la epidemiología. Bueno, el orgullo de tener un premio fue muy cortito, porque después de 9 meses, 600,000 niños americanos vaccinados, había un efecto adverso. Invaginación intestinal, obstrucción del intestino. Y con esto, después del primer dosis, esta vacuna se fue rápidamente. Llegamos sin una vacuna para resolver el problema del mundo por rotavirus. 20 años de investigación, kaput. Yo perdí mucho de mi pelo en los próximos 3 años. Y tenía que ir al grupo Gates para defender mi programa en cuando no tenía una vacuna. ¿Y qué voy a decir? Yo encontré a Phil Russell y él me ha dicho lo que usted dice, yo voy a aprobar, a soportar. Yo he dicho, él fue militar, yo he dicho, bueno, ¿qué voy a decir cuando mi vacuna se fue? No está más. Y Phil ha dicho, bueno, este no es un problema. En el ejército tenemos estos desastres todo el tiempo. Es común para nosotros. Decimos lo mismo, igual. Decimos que, general, hemos visto un desastre enorme, no anticipado. Pues en la investigación hemos encontrado algunos fallos en el sistema, en qué sé yo, y ahora sabemos cómo llegar a la conclusión, al fin, más rápido. Bueno, la próxima mañana me fui a ver la comité. Yo he dicho al comité, hemos visto un desastre enorme y no pudimos anticipar. Pues hoy en día el mundo está esperando una vacuna por rotavirus. Todo está listo de aceptar una vacuna. Así que hay movimiento. Segundo, una compañía americana no tenía ninguna ganas de dar vacuna a todo el mundo. Este fue un producto solamente para los Estados Unidos. Con la pérdida de esta vacuna, hay 2 otras compañías que van a entrar, Merck y GSK, y también en los países, los
manufacturers en los países en vía de desarrollo, ellos vean que ellos pueden también hacer una vacuna por sí mismo. Así que estamos en una mejor posición para tener vacunas para todo el mundo en los próximos 10, 15 años. Y con esto, esta fue una oportunidad después del desastre y seguimos con el programa. Pues, ¿qué hacemos cuando estamos esperando para la próxima vacuna? Hemos montado un programa de vigilancia internacional, empezando en Vietnam con un pequeño estudio en 6 hospitales en 4 ciudades. El ministro de Salud nos ha dicho que no tenemos un problema de rotavirus en mi país. Pues después de hacer este estudio, mirando los datos, él invirtió en la vacuna en Vietnam. Y Vietnam hoy en día han desarrollado una vacuna por su cuenta. Hemos montado libros, guías de laboratorio para montar vigilancia por laboratorio para estudios epidemiológicos. Hemos entrenado a gente en todo el mundo para hacer vigilancia y tuvimos datos, vigilancia internacional, diciendo que rotavirus era tan importante en niños hospitalizados por diarrea. Y al mismo tiempo, hemos entrenado gente en todo el mundo de ser por la advocacia por la vacuna. Y publicaciones que ellos han hecho por su país. Porque en cada país tiene que contar en los muertos en su país. Bueno, 7 años más tarde fueron 2 vacunas desarrolladas, 2006. Uno fue, Guillermo fue el líder del programa de clinical trials aquí en México, del vacuna de GSK, que está hoy en día utilizado en casi toda América Latina y en 80% de los países en el mundo. Este fue el mejor papel en el Lancet. El Lancet dice en el New England, publicado en este año. En los Estados Unidos hemos introducido la vacuna inmediatamente a nuestros niños. Y en 2 o 3 años llegamos a captar 80%, casi 80% de los niños. ¿Qué fue el impacto para nosotros? Así, la vacuna era introducida. Usted ve en nuestro sistema de vigilancia, en azul son muestras de heces mandado a 24 laboratorios en el país, y en rojo las detecciones de rotavirus. Después de la introducción de vacunas, hemos visto un rebajo, disminución de rotavirus de 60 y 80%, un impacto impresionante. Y estos estudios fue repetido en todo el país. Al final, la consecuencia de la introducción de vacuna fue enorme. 50,000 hospitalizaciones al año menos. No hay un cambio de muertos porque no tenemos muertos, pues utilización de servicios de salud fue enorme. También hemos aprendido mucho más. Por ejemplo, después de 2 años de la introducción de la vacuna, tenemos una cobertura así de 40% en niños menores de 2 años. Pues los niños de 2 años y más no han tenido la vacuna. Pues cuando miramos hospitalizaciones de esos mismos niños de 3 años, de 2 años, que no han tenido la vacuna, han reducido sus admisiones del hospital. Un impacto de community protection, herd protection. Algo que es muy importante en el desarrollo de la vacuna en el mundo. Lo mismo tipo de estadística en Salvador. Después de la introducción de la vacuna, hospitalizaciones por diarrea en total han disminuido bastante. 70 a 80% de niños hospitalizados. En México, ustedes han hecho una de las primeras introducciones.
Y al lado del impacto buenísimo de reducir el número de hospitalizaciones, fue vigilancia de invaginación intestinal. ¿Y por qué podemos medir el impacto positivo del rebajo de hospitalizaciones al lado de impacto adverso, eventos adversos? Podemos medir que realmente esta vacuna han contribuido muchísimo y podemos seguir con este programa. Mismos datos en Brasil y Australia, en Estados Unidos. Otra cosa que hemos aprendido, después de la introducción de la vacuna, hemos visto en reducción de 20% de seizures, de convulsiones en niños. Nunca hemos pensado que el rotavirus causa un problema neurológico, aunque hemos visto rotavirus en el líquido cerebroespinal. Así que en Estados Unidos el impacto ha sido enorme y hemos aprendido mucho. Pues no hemos sabido si la vacuna van a parar muertos en los países menos desarrollados. El primer estudio que han visto fue un estudio hecho aquí en México por Vesta Richardson y el equipo de CDC y su equipo. El país de México han introducido la vacuna en el 1207 y inmediatamente en los próximos 2 años han caído mortalidad por diarreas en total por 40%. Impresionante. Así que hay muy pocos muertos por diarrea en el país hoy en día, mucho menos que antes. También el impacto ha sido sostenido durante los últimos años, así que es realmente haciendo un impacto grande. El OMS han hecho recomendaciones para el uso de la vacuna para todos los niños en el mundo y después de hacer esta recomendación hemos visto algo muy interesante. Usted ve aquí la efectividad de la vacuna contra el ingreso nacional del país. Y lo que usted ve es que los países que son ricos, la efectividad era bastante alta, 80% o más. En cuanto países en vía de desarrollo, la efectividad fue bastante grande, entre 0 y 20 hacia 70, pues mediocre. Vea que las vacunas de vía oral funcionan menos en países en donde lo más lo necesita. Es exactamente lo que hemos visto con las otras vacunas de vía oral. Polio, por ejemplo, en India hay niños que han recibido 10 dosis de polio y todavía sigue de tener parálisis flácido. El mismo con cólera oral y rotavirus. Así hemos hecho investigaciones del porqué. Y hay mucha investigación en eso, pues hasta la fecha no tenemos una buena corrección que podemos hacer para estas vacunas en países muy pobres. Pues, ¿cómo podemos mejorar las vacunas de vía oral que tenemos? Podemos cambiar, ayudar un booster 2 más tarde. Podemos jugar con OPV porque hay una interferencia con OPV. Podemos agregar zinc para mejorar la respuesta inmunológica. Pues realmente no tenemos una respuesta adecuada. Así, con esto tenemos vacunas que funcionan bien, 50% en los países pobres, pues ¿cómo ellos van a ir a los países lo más que necesitan? El precio de la vacuna en Estados Unidos es $200 al niño. ¿Cómo van a llegar a países en vía de desarrollo? Y la respuesta fue con una otra idea de Gates de tener Gavi, el Global Alliance for Vaccines.
Después de refinanciamiento de los donors, la vacuna está ofrecida a estos países por 15 centavos a 30 centavos por dosis durante 5 años. Y con este éxito, usted ve que hoy en día hay 82 países en el mundo que están aceptando la vacuna y los en verde son países que han aceptado financiamiento del Gavi. Realmente impresionante. Pues después de 5 años de Gavi, de financiamiento de Gavi, ellos tienen que pagar por su vacuna. Y muchos de estos países van a ser un poco más ricos y tienen que comprar por precio más alto. ¿Qué van a hacer? Bueno, las 2 compañías más importantes han dado su vacuna a Estados Unidos por $200 al dos, al PAHO, al OPS, a través del Revolving Fund, por $15 al niño. Y por el Gavi, mucho menos. Pues, aunque es mucho menos, los países, el precio de $5 es más que ellos están pagando por todas las otras vacunas. Es realmente demasiado. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Yo estaba muy desanimado por el hecho de que el precio era demasiado. Y la pregunta es, ¿cómo podemos reducir el precio por una vacuna tan sencillo? Fuimos a India para hacer una vacuna baratísimo y bueno. ¿Por qué India? Bueno, India tiene la mayor parte, lo más importante, número de muertes por rotavirus en el mundo. Tienen una industria que está apoyando el mundo con sus vacunas. 60% de todas las vacunas en el mundo vienen de India. Y ellos solamente utilizan vacunas en su país. En el año 85 encontré con Maharaj Ban en India, un joven gastroenterólogo. Él tenía un brote en su newborn unit, neonatal, que eran niños infectados y asintomáticos. Bueno, hemos estudiado esto, 50% en su hospital recién nacido han sido infectados en sus primeros 3 días de vida, una infección nosocomial. Y esto dura por una semana o más. Ellos niños han tenido una buena respuesta inmunológica. Y cuando el cepa fue normal, y los niños cuando seguimos eran protegidos en contra de su segunda infección de rotavirus. Así que hemos decidido, puede ser que esta puede ser una vacuna, un candidato potencial para desarrollar. Y durante 15 años con una compañía que nunca han hecho una vacuna con virus ni en tejidos de células, ellos han hecho una vacuna que tenía una eficacia en India de más de 50%, que esta protección dura por 2 años. Bueno, estuvimos muy entusiasmados por eso. El primer ministro Modi, 6 semanas después de tomar su posición, han dicho que todos los niños en India van a recibir una vacuna de rotavirus por su importancia en este país. También él lanzó la vacuna en India. Esta fue la primera vacuna completamente nueva en el país. Realmente importante para ellos. Y a la derecha es Dr. Ella, el jefe del instituto. Aquí el ministro de Salud diciendo que al fin de diciembre de este año, la mitad de los estados de India, los niños en la mitad de estados van a recibir la vacuna. Hay otras vacunas que van a ser introducidas al mismo tiempo, pues realmente tenemos la posibilidad de capturar niños por un precio barato. $1 por 2 y van a ser menos cuando hay más producción. Pues en Bangladesh, cuando el
vacuna oral estaba introducido, la efectividad era menos de 30%. Así que necesitamos algo más fuerte. Así que hoy en día estamos desarrollando la segunda generación de vacunas, exactamente como el sistema de polio, una vacuna inactivada, inyectable, que no van a tener los problemas de inmunización por vía oral. Y hay 4 candidatos en desarrollo y esperamos que entramos en la clínica en el año entrante o más. Es la idea de Salk en contra de la idea de Saban. ¿Dónde estamos hoy en día con rotavirus? Bueno, tenemos recomendación global por el uso de la vacuna. Tenemos 82 países que han aceptado la vacuna. La evaluación del impacto en los países en vía de desarrollo está en seguimiento y tenemos algunos datos preliminarios en África que funcionan bien. Pues también necesitamos más investigación para mejorar los viejos vacunas de vía oral y nuevas vacunas parenteral. Bueno, ¿qué han pasado con rotavirus en estos 30 años de esta historia? 43 años desde el descubrimiento del virus. Bueno, he empezado con 3 millones de muertes por diarrea y 800,000 niños mueren por rotavirus. Hoy en día estamos menos de 700,000 niños que mueren por diarrea o un poco menos. Y pensamos que más o menos una tercera parte de eso son por rotavirus. Así que tenemos mucho más que hacer. Al mismo tiempo, hay otras cosas pasando en el mundo entero. Por ejemplo, el segundo patógeno importante para diarreas es el norovirus. En otros países como Haití hay problemas de cólera y la vacuna de cólera está hoy en día utilizado en más de 10 países y tenemos un programa en Haití de parar cólera en Haití con vacuna de toda la población, con la idea que podemos parar cólera en todo el hemisferio. Así que tenemos mucho para celebrar, tenemos mucho más que hacer. Pues México y los investigadores en México han sido absolutamente importantísimos para esta tarea. Al nota personal, 2 años atrás tenía mi primer nieto, Nathaniel. Él recibió su vacuna y este fue importantísimo para mí porque este fue un virus que no han sido descubiertos cuando yo terminé escuela de medicina, ni cuando mi hija terminó su escuela de medicina. Y ahora su hija está cubierto. El trabajo que estoy describiendo fue hecho durante mi época a CDC y estoy todavía trabajando con CDC, con el grupo. La vacuna parenteral es de Baoming-Yang. Esta es mi primera visita de León. Me encuentro como socio de esta sociedad de salud pública. Yo aprendí tanto de ustedes aquí, no solamente en enfermedades diarreicas, entéricas, sino en mi tarea hoy en día en el National Institute of Health, donde estamos desarrollando programas de colaboración en cosas mirando qué pasa con la gran epidemia de obesidad que afecta a nosotros mucho en los hispánicos en los Estados Unidos. Y lo que ustedes están haciendo con los impuestos es impresionante. No solamente eso, pues hoy con el parar embarazos en niños menores de 15 años, como Pablo Curi han dicho. Así que estoy tan feliz de estar aquí con ustedes, es un gran honor. Me siento como socio de su sociedad. Yo quiero cambiar todos esos balloons a rotavirus y tengo realmente de agradecer a Dr. Lourdes Mota Amarguilla por la invitación que yo tenía que aceptar, porque cada vez que vengo aquí es realmente para mí una inspiración. Gracias.